Hermanos, buenos días. ¿Cómo está la iglesia más amada? La iglesia del Señor Jesús. Usted sabe que la iglesia es del Señor, ¿no? Que el Señor ama a la iglesia. Usted sabe que el Señor ama a la iglesia. Que el Señor cuida de su iglesia, sustenta la iglesia, edifica la iglesia. Por eso esta mañana, hermanos, vamos a ver qué tiene el Señor que decirnos a cada uno de nosotros. Bueno, desde el día miércoles en la noche iniciamos una caminata por el carácter de los hijos del reino. Y estuvimos hablando del trigo y la cizaña el día miércoles en la noche. Y nos dábamos cuenta que en este mundo hay trigo y cizaña. Que los hijos del reino somos trigo. ¿Cuántos somos trigo acá? Amén. Mire a ver del lado a ver si es trigo, que de pronto uno no sabe. Luego en las mañanas ha sido realmente algo hermoso estudiar las bienaventuranzas y hablamos del carácter de los hijos del reino. No hemos terminado las bienaventuranzas, todavía nos falta una. Anoche el pastor Anderson estuvo enseñando sobre los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Próximo miércoles, si Dios nos da la vida, estaremos hablando de los perseguidos por causa de la justicia. Y vamos a seguir tratando el tema de todo el Sermón del Monte. Y en las noches hemos estado hablando también hablamos de la esencia de los hijos del reino, que somos sal y luz. ¿Cuántos somos sal y luz? No me convencieron, hermanos. ¿Cuántos somos sal y luz? Eso, esto estuvo mejor. Y también el día viernes empecé un tema que llamamos la integridad de los hijos del reino. Y cuando hablamos de este tema, nos quedamos cortos de tiempo porque hay mucho que enseñar. Y esta mañana vamos a terminar, como lo había prometido, esa enseñanza. Está fundamentada en el libro de Job, capítulo 31. Y algunos dirán, pero no está en el Sermón del Monte. Mire, cuando usted y yo estudiamos la vida de Job, es como si Job hubiera estudiado el Sermón del Monte. Es como si Job supiera el Sermón del Monte. Vivió principios tan elevados en un mundo donde todavía no estaba la ley de Moisés, no estaban los 10 mandamientos, todavía. Porque según los historiadores dicen que Job es contemporáneo de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, es de esa época. Todavía no había ley en aquel tiempo. Y Job vive unos principios tan supremamente elevados que nos desafían a nosotros, nos desafían a vivir una vida santa como hijos del reino. Entonces, vamos a hablar de la integridad de los hijos del reino. Ahora, partimos de que Job vivió en un tiempo diferente al nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Mire, ¿cuántos aquí tenemos al Espíritu de Dios? Job no tenía el Espíritu Santo. Al menos la Escritura no dice eso. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los creyentes, hacía una obra a través de ellos y les dejaba. Mientras que el Espíritu Santo vive ahora en cada uno de nosotros. ¿Y sabe cuál es la tarea del Espíritu Santo? Es formar en nosotros el carácter de Cristo, formar en nosotros el ministerio de Cristo y formar en nosotros la mente de Cristo por la palabra. Esa es la tarea de Él. Entonces Él está trabajando en formar el carácter. O sea, usted y yo tenemos una ayuda superior. ¿Qué más tenemos que no tenía Job? Tenemos la revelación completa de la Escritura. En aquel tiempo no había Biblia. No sabemos cómo Dios se reveló a Job, así como se reveló a Abraham y a los amigos de Job, porque tenían un conocimiento de Dios.
pero Job llegó a un nivel tan elevado que vivió unos principios que a nosotros, déjeme decirlo de esta manera, nos reprende, porque a veces somos livianos. Ahora, voy a hacer un recuento rápidamente de lo que vimos el viernes para los hermanos que no estuvieron el viernes. Los dos primeros puntos o los dos primeros principios. El primer principio que vivió Job fue vivir libre de inmoralidad sexual o libre de concupiscencia. Y está en Job capítulo 31, versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Note lo que este hombre hace. Este hombre se da cuenta que estaba en un mundo donde él podía estar en riesgo. Él se da cuenta que la inmoralidad empieza, y como todo el pecado, en el corazón. Y él dice: yo no le quiero fallar a mi esposa, yo no le quiero fallar a mi familia, pero primero no le quiero fallar a Dios, porque para Job su referente es Dios. Entonces él hace una alianza consigo mismo, un pacto, y dice: hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Cómo mirar a una doncella con concupiscencia, con malicia? ¿Cómo me voy a dar esas libertades? Para el mundo de hoy eso es una utopía, es una locura. ¿Cómo que no se puede mirar, pastor? Y algunos jocosamente lo dicen: es que Dios las hizo bien lindas para que las miremos. Pero ¿cómo? ¿Cómo debemos mirar? Y es lo que Job pudo discernir en su propia vida. Entonces Job dice: aquí el problema no son que las doncellas son muy hermosas. El problema no es ese. El problema soy yo. El problema es lo que yo miro. El problema es mi corazón. Entonces no me queda más que hacer un pacto. ¿Cómo voy a mirar yo a una doncella? ¿Cómo me voy a dar ciertas libertades? Mire, hay hombres y mujeres que eso no. Yo he visto hombres que van con su esposa y son mirando a otras mujeres. Y no le importa lo que su esposa piense, no le importa cómo la hacen sentir. Claro, esa es su propia concupiscencia. Y aún hay algunos cristianos muy mirones y muy tocones también. Y no ponemos límite a nuestros ojos y a nuestros actos. No, tenemos que cuidarnos de este asunto. Recuerde que nosotros estamos hablando de lo que Job vivió, lo estamos comparando con lo que decía la ley de Moisés, o sea, los 10 mandamientos, y mirando lo que Jesús habló en el Sermón del Monte del mismo tema, para poder llegar a una conclusión. Hoy estamos en un mundo lleno de concupiscencia. Fornicación no es el acto, o adulterio es el acto mismo. Hoy tenemos muchas formas de fornicación. Hoy tenemos la pornografía por doquier. Es una plaga, es una cosa terrible y es pecado. Hoy tenemos a muchos hombres y aún mujeres masturbándose. Eso es pecado. La Biblia lo llama pecado. Hoy tenemos hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales sin casarse. Eso se llama fornicación. O novios que se dan ciertas libertades y se están tocando y se están besando como no se deben besar, y están haciendo cosas donde, hermano querido, están perdiendo su pureza. Eso es fornicación. La Biblia lo llama de esa manera. Hoy hemos llegado al colmo. Llegamos al colmo donde estamos, bueno, eso no es de hoy, eso viene desde atrás. El tema del homosexualismo y el lesbianismo, solo que hoy se ha diversificado y se le ha dado más fuerza a esto. Entonces estamos en un mundo sensual, estamos en un mundo de pecado. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si somos los hijos del reino, somos los hijos de Dios? ¿Cómo debemos vivir nosotros como hijos de Dios? Job tenía claro
cuáles eran las consecuencias de este pecado. Y quiero que vaya ahí al versículo 9. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque es más claro. Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he sido he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa le pertenezca a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno y habría arrasado con todo lo que poseo. Y aquí coloca una realidad de lo que es la fornicación, el adulterio, la inmoralidad. Él está diciendo que si él en algún momento cayó en esto, entonces que otro tenga relaciones sexuales con su esposa. Y luego dice, pues la codicia sexual es un pecado. ¿La codicia sexual es un pecado o no? ¿La inmoralidad sexual es un pecado o no? Pero hoy, como todo lo han normalizado y se ha metido a la iglesia ciertas cosas mundanas, muchos no ven la inmoralidad sexual como pecado. Muchos novios piensan que no, si no hay penetración, aquí no hay pecado. Sí hay pecado, hay laxivia, hay concupiscencia, hay impureza. Entonces, Job dice, es un pecado vergonzoso. No es un pecado de aplaudir, chicos, jóvenes. La virginidad no es una vergüenza. La virginidad es una honra. Para el mundo es una vergüenza. Pero aquí encontramos que es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado, dice el texto. Pero él va más allá. Es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno. Es un fuego que nos consume, la pasión, la concupiscencia, y habría arrasado con todo lo que poseo. ¿Sabe qué sabía este hombre? Que la inmoralidad sexual traía ruina. ¿Cuántos hogares se han dañado? Y se acaba la prosperidad, se acaba la bendición, se acaba todo. Y luego vemos hombres y mujeres en ruina. ¿Por qué? Porque ellos decidieron vivir en inmoralidad. ¿Qué dice la ley? ¿Qué decían los 10 mandamientos? Éxodo 20:14. ¿Qué dice Éxodo 20:14? Dice, no cometerás adulterio. Así de sencillo. ¿Esto qué es adulterio o qué es fornicación? Es tener sexo fuera del pacto, fuera del matrimonio. Es la misma cosa. Y aquí no es una sugerencia, es un mandamiento. No cometerás adulterio. Mire, estamos en una cultura, y aún algunos cristianos que piensan que, especialmente los hombres, que porque son hombres pueden hacer y deshacer. Hermano, la Biblia es clara. El adulterio es un pecado. Es un pecado que destruye el hogar, que destruye tu relación con Dios, que destruye todo. La fornicación es un pecado. Si usted, déjeme decirle, no está casado, entonces organice su vida. Porque la Biblia dice que eso es un pecado vergonzoso. Y si algo es vergonzoso, entonces yo lo arreglo. Yo organizo con Dios. Y no vine aquí a traerle en condenación, pero es lo que la Biblia dice. Ahora, en Éxodo 20:17 también se habló de algo de codicia. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Hay hombres, como lo dije ahora, muy mirones. Y algunas mujeres no se escapan tampoco, mirando la pareja del otro. Alguien decía en estos días, escuchaba de alguien, un pastor,
que antes de subirse a predicar estaba coqueteándole a otra esposa de otro pastor y le estaba diciendo: es que usted sí está muy linda. ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde hemos llegado? Job nos enseña a poner límites. No podemos darle rienda suelta a nuestras pasiones. Voy a hacer una pregunta esta mañana. ¿Cuántos aquí somos de Cristo? Los que son de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Oyó? Ya no le damos rienda suelta a esto. Ya no es el común denominador. No es lo normal entre los hijos del reino. No es lo natural. Entonces aquí se habló en los mandamientos del adulterio y de la codicia. ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Vaya a Mateo capítulo 5 versículo 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Ya es un adúltero. Y algunos dirán: ay, pastor, ¿quién vive eso? Las mujeres como son de lindas, y cómo se visten, y cómo son de coquetas, y empiezan a decir un poco de cosas. El problema no son las mujeres, ¿oyó? El problema es el corazón. Ahí es donde está el verdadero problema. Y algunos dirán: pastor, ¿y cómo voy a evitar mirar? Cierro mis ojos. Lo que tú tienes que hacer es examinar el corazón tuyo. ¿Qué hay en tu corazón? Jesús le dijo a aquellos ahí, recuerde que había una multitud, dentro de ellos los discípulos escuchando el sermón del monte. Y para los judíos el adulterio era el acto mismo. Y entonces Jesús les dice: es que no es el acto mismo. Es que si ya la miras con deseo, con concupiscencia, ya eres un adúltero. Así no hayas hecho el acto, ya adulteraste en tu corazón. Y gracias porque los adolescentes están aquí en esta mañana y los jóvenes. Pero hermanos, a veces hay muchas falsas creencias y a veces los padres hemos sido mal ejemplo para los chicos. Padres viendo pornografía, padres coqueteándole a la vecina, a otras mujeres, y los hijos están viendo eso y los están llevando por un camino de concupiscencia, de pecado, de iniquidad, de infidelidad. Jesús le enseñó a esta gente que ellos tenían que vivir en una justicia mayor. Mateo 5:20. ¿Cuántos queremos heredar el reino de los cielos? A ver, voy a volver a preguntar porque parece que estuvieran en ayuno. ¿Cuántos queremos heredar el reino de los cielos? Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es que pastor, es que es muy difícil. ¿Cómo hace uno para vivir en un mundo? Entonces me voy a vivir a una isla, me quedo encerrado en mi casa. Por favor, tienes que evaluar tu vida. No se trata de encerrarnos, no se trata de aislarnos. Se trata de discernir lo que hay en nuestra propia vida, lo que hay en nuestro corazón. Yo pienso en este momento en José y la esposa de Potifar, ¿no? Yo creo que esa mujer no era nada fea. Y esa mujer coqueteaba y coqueteaba a este muchacho. Lo acosaba sexualmente. Hasta el día en que el hombre estaba ahí solo con ella. Y ella le dice: duerme conmigo, que tú estás muy lindo. Duerme conmigo. Y el hombre le dice: no, yo cómo voy a hacer eso. ¿Cómo le voy a fallar a Dios? ¿Y cómo voy a ser desleal con Faraón, con Potifar,
que me puso aquí delante de todos los bienes y solo me ha reservado a ti, porque tú eres su mujer. ¿Y sabe qué hizo? Salió corriendo. Quiera Dios que nosotros salgamos corriendo, ¿yo? Y quiera Dios que nosotros no nos expongamos a situaciones donde podemos caer en inmoralidad. Aquí dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En segundo lugar, el segundo principio que enseñé, estamos hablando de no mentir y no engañar, no dar lugar a la mentira ni el engaño. Ese es el segundo. Dice en Job 31:5: si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Job es el hombre, como lo dije el viernes, o es el hombre más íntegro o es el hombre más arrogante. Porque él está diciendo a Dios, Dios está diciéndole perdón a sus amigos que lo estaban acusando de que su tragedia era porque él había pecado. Ese es el contexto del libro. Todos dicen que Job, para vivir lo que vivió, había pecado. Y Job está defendiendo su integridad y está con sus amigos. Y hay un momento en que Job le dice a sus amigos: mire, si yo he andado en mentira, si yo he andado con engaño, que me pese Dios en balanza, que me ponga en balanza de justicia, y allí él va a conocer si yo he pecado, sino que él va a ver mi integridad. Hermanos, la mentira está al orden del día. La mentira destruye las relaciones, destruye los hogares, destruye las sociedades, destruye todo. Pero estamos en un mundo de engaño y de mentira. Pero déjeme decirle que usted y yo somos hijos del reino, puestos en un mundo corrupto para brillar. La mentira no debe ser lo común en la iglesia, ni el engaño, ni la falsedad, ni la manipulación, ni la hipocresía. Por eso Job está diciendo: yo no anduve ni en mentiras ni en engaños, yo soy inocente de ese tipo de cosas. ¿Qué decía la ley en Éxodo 20:16? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no vas a mentir. Estaba en la ley. Y Job está viviendo por encima de la ley. ¿Por qué? Porque sin conocerla vivió principios más elevados. Ahora, ¿qué decía el Sermón del Monte? En el Sermón del Monte encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 37. Jesús está hablando acerca de no jurar por nada. Y Jesús dijo en Mateo 5:37: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús está diciendo que usted y yo debemos ser personas tan confiables que solamente con un sí o con un no, ya, no hay que añadir más. Pero a veces añadimos. Y es que, hermano, no pude ir porque pasó esto y pasó lo otro, e inventamos un poco de excusas. O a veces decimos: ay, pero vea, créame lo que le estoy diciendo. ¿Por qué me quieres convencer? Si me dijiste algo y es verdadero, ya, no tienes que convencerme de nada. Por eso Jesús está diciendo que debemos hablar en el sí, en el no, porque cuando usamos más cosas, esto procede del mal. Hay malicia allí. Pero Jesús no lo dejó allí. En Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 7, versículo 5,
Recuerde que el sermón va del capítulo 5 al 7. Jesús está hablando de no juzgar a los demás. Y Jesús está hablando de que a veces somos ligeros para juzgar a las personas. Somos muy ligeros para hablar. Somos ligeros para concluir cosas sin pensar, sin conocer toda la información, sin conocer todo lo que está pasando. Y Jesús está diciendo que a veces queremos sacar la paja que hay en el hermano, el sucio que hay en el hermano, y no vemos el tronco que hay en nuestro ojo. ¿Y cómo podemos ver el pecado del otro si mi pecado no me deja ver ni el mío? Por eso Jesús le dice a esta gente hipócrita, y la hipocresía hace parte de la mentira y del engaño. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús está diciendo, no podemos dar lugar a la hipocresía. Y si usted quiere ver todo lo que enseñamos sobre esto, usted puede ver el video, la enseñanza en el canal, que en esta semana van a ser montadas todas, ¿sí? Jesús habló también de guardarse de los falsos profetas en Mateo capítulo 7 versículo 15. Jesús habló del engaño de las obras y de no vivir una vida genuina. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eran hacedores de maldad haciendo la obra de Dios. Y ellos le decían al Señor, ay Señor, y en el nombre del Señor hacían obras. Pero déjeme decirle que Jesús les dirá, yo no te conozco, yo no sé quién eres tú. Y en términos de lo que aprendimos esta semana, Jesús dirá, arranquen esa cizaña y quémenla y échela al fuego, porque no sirve para más. Y ahora pues después de este resumen, que no fue tan resumen, en tercer lugar hablemos del otro principio: vivir libre de codicia. Vivir libre de codicia. La codicia es el deseo vehemente de poseer o disfrutar cosas materiales sin prestar atención a las leyes divinas. En algunos aspectos la codicia se combina con la envidia, porque se desea lo que el otro tiene, y a veces hay una mezcla entre ellos. Mire lo que dijo el amigo Job, capítulo 31, versículo 7. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Quizás no le diga mucho el texto como está ahí. Permítame, se lo leo en la Biblia Dios habla hoy. Si me he desviado del camino recto, si me he dejado llevar de la codicia, si algo ajeno se ha encontrado en mi poder, que otros se coman lo que yo he sembrado y arranquen de raíz lo que planté. Y Job está defendiendo su integridad y está diciendo, en mí no hay ni codicia, ni robo, ni hurto. Nadie puede decir que en mi finca o en mi hacienda, en mi casa, hay algo que yo le quité a alguien. Nadie puede decir eso. Este hombre vivía una vida total de integridad.
Pero hermano, a veces el pecado de la codicia no se detecta mucho. Y no se detecta mucho dentro de la misma iglesia. A veces pasa desapercibido porque es algo que está en el corazón de la persona, pero que usted y yo debemos evaluar en nuestra vida. ¿Cómo sabemos que Job no era un hombre codicioso? Sabemos que no era un hombre codicioso porque Job era un hombre generoso. El codicioso, el que tiene avaricia, le gusta todo para acá, atesorar. Mire lo que dice Job 31:16. Y permítame que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿He rehusado ayudar al pobre o he acabado con las esperanzas de las viudas? ¿He sido tacaño con mi comida o he negado a compartirla con los huérfanos? No, desde la niñez he cuidado a los huérfanos como un padre, y toda mi vida me he ocupado de las viudas. Cuando veía sin vestido a los que no tienen hogar y a los necesitados sin nada que ponerse, ¿acaso no me alababan por darle ropas de lana para combatir el frío? Si he levantado la mano contra un huérfano sabiendo que los jueces se pondrían de mi parte, entonces, mire lo que dice: si él había robado, si no había dado, si no había bendecido al huérfano, a la viuda, va a encontrar en otro texto al forastero también. Entonces él dice: que se disloque mi hombro, que se me caiga el hombro y mi brazo se descoyunte. Sería mejor que se caiga mi hombro, mi brazo, que enfrentarme al juicio de Dios. Si la majestad de Dios está en mi contra, ¿qué esperanza me queda? Yo le digo una cosa: si Dios está en mi contra, ¿qué esperanzas tengo yo? ¿Qué esperanza tienen aquellos que le roban a los pobres, que le roban a las viudas, que le roban a los huérfanos, que maltratan a los extranjeros? ¿Qué esperanza tienen? Si Dios ama a esas 4 personas en la Biblia, son amados y cuidados por el Señor. Job sabía que si él no bendecía a estas personas, no les daba pudiendo hacerlo, él se enfrentaría a Dios y Dios iba a juzgar su actitud, porque lo que había en verdad en su corazón sería codicia o avaricia. ¿Por qué teniendo para ayudar no le ayudas? ¿Por qué si Dios nos ha bendecido, por qué no podemos bendecir a otros? ¿Para qué es la bendición? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Te bendeciré y serás bendición. ¿Cuántos aquí han sido bendecidos? Entonces estamos llamados a ser bendición. Y no hablo solo de bendición en términos financieros. Ahora, vamos un poco más adelante. Usted puede leer otros textos que evidencian que Job era un hombre generoso. Para usted que toma nota, Job 31 del 31 al 32 y Job 31 del 38 al 40. Usted puede leer esos textos. Ahora, ya habíamos leído que la ley dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. No desearás nada de lo que ellos tienen. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene una bendición para todos. Y Dios sabe lo que me quiere dar a mí, o lo que le quiere dar a usted. Y lo que Dios le ha dado a usted, quizás lo más seguro, Dios no me lo va a dar a mí. Dios tiene otra bendición. Y Dios dice: yo no quiero que estén codiciando nada de su prójimo. Y es bien claro.
Dice, ni su casa, ni su mujer, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna, ni su carro, ni su empleo, ni nada. Nada quiere Dios que codiciemos. Ahora, en el Sermón del Monte se mencionó algo de las riquezas, pero lo voy a tocar en el siguiente punto. Jesús se habló acerca de la codicia, habló de no codiciar a la mujer ajena, ¿sí? O no codiciar a una mujer, mejor. Pero en cuarto lugar voy a hablar de la idolatría, no vivir en idolatría. Es el cuarto principio que un hijo del reino debe practicar, un principio de integridad. Y aquí vamos a quedarnos un buen momento. En Job capítulo 31, versículo 24, dice la palabra del Señor: si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mi riqueza se multiplicase, de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al soberano. Y aquí vamos a tomar el tema de la idolatría en dos partes. Primero, el amor al dinero, que es avaricia. Y en segundo lugar, no adorar la creación. No adorar la creación. Y encontramos que Job dice: yo no puse mi confianza, mi esperanza, en el oro, ni mi confianza tampoco. ¿Por qué sería pecado esto? ¿Por qué sería pecado si mis riquezas se aumentan y me alegro? ¿Cuántos no se alegran o nos alegramos mejor cuando nos va bien en los negocios? Cuando llega una plática extra y quizá no la esperabas. ¿Usted no se alegra con eso? ¿No se alegra cuando alguien quizás en medio de su necesidad le dio una ofrenda, le bendijo a usted para suplir una necesidad? ¿No se alegra porque quizás en su vida usted económicamente ha venido en un ascenso y viene creciendo? Pues Job dice: yo no me alegré con eso. ¿Y sabe por qué no se alegró con eso Job? Porque él tenía una actitud correcta frente al dinero. Para Job, lo más grande era Dios. Para entender por qué él no se alegró, leamos el verso 24 otra vez. Si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. Job era un hombre riquísimo. Tenía siervos, tenía bueyes, tenía mucho dinero. Pero él está diciendo: yo no puse en los bienes, en el oro, el dinero, la plata, no puse mi esperanza. Y no puse mi confianza en él tampoco. Porque ¿quién ha de ser nuestra esperanza y nuestra confianza? No le escucho. ¿Quién ha de ser nuestra esperanza y confianza? Dios. Entonces, si yo pongo mi confianza y mi esperanza en que yo tengo un buen empleo, en que yo tengo dinero ahorrado, en que yo tengo muchos negocios, en que yo, bueno, gracias a Dios todos los días tengo el sustento ahí con lo que me hago, usted no está confiando en Dios, sino en lo que usted hace y lo que usted tiene. Y a veces somos dados a irnos detrás de la bendición y olvidamos al que bendice. Job no perdía de vista a Dios. Usted lee todo el capítulo y él no pierde de vista a Dios en ningún momento. Por eso dice: si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú.
si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, ¿por qué no debía alegrarse? Porque Dios debe ser todo. Míreme acá. Dios debe ser todo. ¿Quién es el que nos creó? ¿Quién es el que nos sustenta? ¿No decimos que Él es Jehová Jireh? ¿No decimos que Él es el Shaddai? ¿No decimos que Él cuida su creación? Entonces, ¿por qué voy a poner mi confianza en algo creado, en algo temporal, en algo que usted sabe cómo es el dinero? Usted hoy tiene dinero en el bolsillo y mañana no tiene. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué voy a perder mi confianza y mi esperanza en el Señor? Ahora, este hombre nos desafía demasiado. ¿Sabe por qué? Porque él sabe perfectamente cuál debe ser nuestra actitud frente al dinero. Mire, vaya al capítulo 1, versículo 21 y 22 de Job. Y cuando Job pierde todo, sus hijos y sus bienes, mire lo que Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job dijo: algo se traerá Dios, algo me querrá enseñar Dios. Pero él fue probado. Y Job, cuando le dijeron, porque venían sus siervos que lograban escapar a traer la mala noticia y le decían lo que había pasado, entonces Job no se puso a llorar, no maldijo a Dios. No, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Y dónde está Dios pues que no me protege y no me guarda? Job no hizo eso, porque Job tenía claro que su estadía en esta tierra pues era temporal. Él tenía claro lo que alguna vez enseñé. Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Cómo llegamos a este mundo? A ver, ¿alguien llegó vestido? Nada. ¿Y cómo nos vamos a ir? Claro, a veces nos ponen una ropita, ¿cierto? Y a veces hasta la mejor ropa para meterla allá en el ataúd. Pero allá la eternidad, nada mío. Entonces él tiene una claridad frente a esto. Y él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién es el que bendice? ¿Quién es el que da? Por favor, respóndame, iglesia. ¿Quién es el que da? Dios. Dios es el que bendice. Dios bendice. Él es la fuente de la bendición. Jehová dio, Jehová quitó. Él es soberano. Él verá lo que hace. Él verá qué hace conmigo. Y dice: bendito sea el nombre de Jehová, alabado sea el Señor, porque me atracaron y me robaron el paguito. ¿Cuál es nuestra actitud frente al dinero? Y esto se va a poner un poquito mejor, porque Dios va a evaluar nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Este hombre estaba libre de avaricia. Este hombre, lo más importante para él era Dios. Para este mundo lo más importante es el dinero, el poder, la fama. Él no puso en el oro su esperanza y menos su confianza. Y como no la tenía ahí, pues si tengo, bien. Y si no tengo, estoy contento. Pero ¿sabe? Dios nunca se acaba. Dios es eterno. ¿No le parece maravilloso eso? Es hermoso entender esto. ¿Sabe Dios qué quiere? Dios quiere bendecirnos. Pero Dios no quiere que usted y yo pongamos el énfasis
y la oración en pedirle cosas materiales a Él. Él nos lo permite. La Biblia dice que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Él con acción de gracia. Podemos hacerlo. El Padre Nuestro habla de pedirle el pan, pero ese no es el énfasis. Dios quiere una relación. En el Salmo 37:4, David, ¿qué dijo? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios quiere una relación con sus hijos de deleite, de gozo. Eso es lo que Dios quiere. Pero aparte de eso, no solo Él quiere que usted y yo nos deleitemos con Él, Él se deleita con nosotros. Mire lo que dice Sofonías 3:17. ¿Existe ese libro en su Biblia? El libro de Sofonías. Ahí está entre Génesis y Apocalipsis, hermano. Ahí lo encuentra. Dice: Jehová está en medio de ti. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí esta mañana? El Señor Jesús está aquí en medio de nosotros. Poderoso. ¿Es poderoso nuestro Dios? Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Ojo, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Mire, cuando estamos alabando y adorando al Señor, son más que cánticos, ¿oyó? Es la presencia de Dios, es el mismo aquí recibiendo la adoración de sus hijos. Es el mismo gozándose con cada uno de nosotros. Esto es lo que habló Job. Ahora, ¿qué decía la ley? El decálogo de la ley. Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Fuerte y celoso. Ojo con esto. Dios está diciendo que no debemos tener otros dioses y que no hacernos imagen de ningún Dios ni de nada creado como tal. Porque Dios parte de una verdad. La Biblia parte de una verdad. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. No hay más dioses. Entonces, cualquier otra cosa que adoremos es un Dios creado. Y como es un Dios creado, es idolatría. Si yo le sirvo al dinero, ese es mi ídolo, ese es mi Dios. Si alguien es capaz de matar por dinero, robar, engañar, ese es su ídolo. Entonces, la ley nos llama a entender que no debemos dar lugar a la idolatría en ninguna de sus formas. No es solamente las imágenes que adorábamos anteriormente, es aquello que pueda competir con Dios o reemplazar a Dios. Y aquí es donde esto se pone mejor. ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Por eso yo digo que es como si Job hubiera estudiado el Sermón del Monte. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. Ojo, ya hay dos señores en la vida de la persona. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y aquí es donde tenemos que evaluar dónde está el corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque aquí hay un absoluto. Ninguno puede servir a dos señores. Y Jesús, para que ellos no fueran a malinterpretar de que de pronto era un ídolo, era otro Dios falso, Jesús les dijo: no puede servir a Dios y a las riquezas.
Y parece que el texto hasta ahí para nosotros, bueno, listo. Dios está diciendo que ponga una prioridad, ¿sí? Que tenga cuidado de no equiparar a Dios con las riquezas de este mundo, con los bienes. Pero resulta que la palabra riqueza aquí, en el griego, es una palabra que viene de un término llamado mamón. Mamón, así como suena, que quiere decir riquezas. Proviene del término arameo mamona, que significa riqueza, posesiones o ganancias materiales. En la cultura judía, ellos se referían al término para decirle a una persona que tenía mucho dinero o posesiones, o algo que podía dominar el corazón humano y alejarlo de Dios. Ojo con lo que estoy diciendo. Para los judíos entendían esto. Cuando Jesús dijo eso, ellos entendieron esto. No puede servir a Dios y a Mamón y a las riquezas. Y cuando ellos escuchan que Jesús utiliza el término, ellos sabían que estaba utilizando el término para referirse a los bienes, al dinero, a las posesiones que pueden dominar el corazón del hombre y alejarlo de Dios. Por eso nadie puede servir a dos señores. Y vemos que hay gente que es esclava del dinero. Hay gente que es esclava del trabajo. Hay gente que es esclava de sus bienes y posesiones. Hay gente que trabaja tanto, cristianos, voy a hablar de cristianos, que trabajan tanto que no tienen tiempo para buscar a Dios. Otros se congregan esporádicamente, pero ellos no tienen tiempo en la madrugada antes de irse a sus trabajos de buscar a Dios, de leer la palabra, pero sí tienen tiempo para trabajar 12, 14 o más horas. ¿Cuál es la prioridad? Y llegan en la noche cansados y ya no pueden hacer un devocional ni ellos ni con sus hijos, porque están cansados. ¿Para quién o para qué están viviendo? Se hacen siervos de su trabajo, siervos del dinero, siervos del tener, esclavos del tener. O somos siervos de Dios o somos siervos de los bienes de este mundo. Eso es lo que Jesús está diciéndoles a ellos. Ahora, esto tiene otras implicaciones. Esto no se limita a un ídolo llamado dinero físico, sino que simboliza un ídolo o una fuerza espiritual que busca esclavizar al ser humano y tiene varias implicaciones. Este es un lenguaje muy fuerte, muy directo, porque Jesús quería que llegara al corazón de los hombres. El dinero, cuando se idolatra, se convierte en un Dios falso que promete seguridad, felicidad y propósito, pero nunca puede satisfacer plenamente al hombre. Y el hombre puede tener dinero y quiere más. Y eso no lo hace feliz, porque mientras que usted tenga dinero y usted no está en comunión con el Señor, no será feliz. Mientras que Cristo no sea el centro de nuestras vidas, no seremos felices. Mire, el día viernes, después de que prediqué, se me acercó un adolescente y me pareció curioso y me hizo una pregunta: pastor, ¿cuál es el sentido de la vida? Un chico más o menos de 12, 13 años. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué le respondería a usted? El sentido de la vida es Cristo, es Dios, porque Él es la vida. Por eso la gente anda sin propósito. Por eso muchos cristianos andan descuidados, porque no han colocado a Cristo en el centro de sus vidas. El centro de nuestra existencia debe ser Cristo. Mire,
A veces los hombres y los cristianos mismos se han hecho un Dios a su medida. Hay cristianos que dicen, eso no hay necesidad de congregarse tanto. Eso no hay necesidad de orar y leer tanto la Biblia. Eso no, de servirle a Dios, no. Eso uno va a la iglesia de vez en cuando, lleva una ofrenda y ya. Ese es un Dios a tu medida. Y si tú lo creaste a tu medida, es un ídolo. ¿A quién seguimos? Seguimos al Dios de la palabra. Seguimos al Dios de la Biblia. Entonces, recuerde, Mamón ofrece felicidad, seguridad y propósito, pero no va a llenar tu alma. No te va a llenar. Él representa no solo la riqueza, sino también el deseo desordenado por ella. Colosenses 3:5 dice que la avaricia es idolatría, porque te has creado un Dios en tu corazón. Y este ídolo, según algunos teólogos, este ídolo, y usted, pues si yo lo vemos hoy en el mundo, las locuras que vemos, el robo, el desfalco que hay en la nación, cantidad de cosas corroboran mucho de esto que estamos hablando. Entonces algunos teólogos interpretan a Mamón como una fuerza espiritual demoníaca que fomenta la codicia, el egoísmo y el materialismo. Y esa interpretación se basa en lo que Jesús dijo. Jesús habla de Mamón como un señor. Los judíos no le decían Señor, sino al Señor, a Dios, Adonai. Y Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, a dos dioses. Jesús está hablando de este ídolo que se arraiga en el corazón del hombre como un señor, o sea, lo señorea, lo controla, lo domina, lo esclaviza. Y sabe, tremendo esto, este señor llamado Mamón exige lealtad, igualdad, igual que Dios. Exige que se le sea fiel a él. Así como Dios pide de nosotros fidelidad, porque Él es un Dios celoso. Yo quiero que nos hagamos una pregunta esta mañana. ¿Será que en la iglesia del Señor hay idolatría? ¿Será que le hemos puesto competencia a Dios? ¿Por qué Job podía dar con liberalidad? Porque no tenía idolatría. Ahora, hay algo más. Este ídolo, y algunos lo llaman espíritu, seduce a las personas con la promesa de seguridad, satisfacción, pero su verdadero propósito es alejarlos de la fe en Dios y esclavizarlos. Promete seguridad y satisfacción, pero su verdadero propósito es alejarlos de Dios, de la fe en el Señor y esclavizarlos. Hermanos, usted y yo tenemos que cuidarnos de la avaricia, el amor al dinero. Y usted y yo esta mañana tenemos que evaluar una cosa: cómo administramos lo que Dios pone en nuestra mano. Y por qué a veces, o por qué no somos generosos, por qué no damos. ¿Por qué no le doy a Dios de lo que Dios me da? ¿Por qué me cuesta dar una ofrenda? ¿Por qué me cuesta dar lo que Dios dice que le debo dar? Más que yo como pastor venir y decirle, venga, usted va a recibir maldición porque la Biblia dice que son malditos los que no diezman. Yo quiero que encontremos el verdadero origen del por qué no damos.
y está en el corazón. Y puede haber algo que controla nuestra vida. Y podemos dar y gastar para muchas cosas. Pero para lo que Dios quiere que usted y yo demos, no lo hacemos. El otro tipo de idolatría es la adoración a la creación. Vuelva conmigo a Job capítulo 31, versículo 26. Dice el texto: si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. El verdadero sentido de este texto, a veces nos cuesta entender un poco el lenguaje porque es muy poético, pero lo que Job está hablando acá es que hemos mirado al sol y a la luna para adorarlos. Y era natural en aquellas culturas, era muy normal en aquellos tiempos adorar. Para ellos, para esas culturas, por ejemplo, Egipto adoraba al sol. Voy a leer ese texto en la Nueva Traducción Viviente para que escuchemos cómo lo tradujeron. Versículo 26. ¿He mirado alguna vez al sol que brilla en los cielos, o a la luna que recorre su sendero de plata? Y he sido seducido en lo secreto de mi corazón a lanzarles besos de adoración. Si así fuera, los jueces deberían castigarme, porque significaría que he negado al Dios del cielo. El idólatra ha negado al Dios verdadero, al Dios del cielo. ¿Por qué lo ha negado? Porque hay solo un Dios. Y él reemplazó a ese Dios con otro Dios. Ahorita lo reemplazó con el dinero, con la riqueza. Aquí lo reemplaza adorando la creación, adorando el sol, adorando la luna. Hay una corriente que se llama el panteísmo, y ellos dicen que Dios está en todo lugar, Dios está en todo. Un árbol es Dios, un animal es Dios, una silla es Dios, todo es Dios. Y eso es una idolatría. Entonces, Job dice que si él hubiera adorado la creación o algo creado, él hubiera negado a Dios. Tremendo el nivel donde nos lleva este hombre a vivir a cada uno de nosotros. Aquí podemos entender cuál era el corazón de este hombre. Usted puede leer la actitud ahí en el mismo capítulo, cómo él daba a otros, le hacía justicia a otros, no tenía problemas o contiendas por dinero, por bienes. En el Sermón del Monte, Jesús dijo, Mateo capítulo 6, versículo 19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Jesús coloca un termómetro aquí, una balanza, para que usted y yo podamos medir dónde está o quién es verdaderamente nuestro tesoro. Nuestro tesoro es Dios el centro de nuestra vida, es Dios lo más importante en nuestras vidas. Si es así, entonces, ¿cómo lo sé? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está en las riquezas?
está en los bienes, está en ídolos. Hay muchas formas de idolatría. Una de las cosas más llamativas para mí, cuando mi esposa y yo estábamos en Medellín, de ahí se veía el estadio Atanasio Girardot. Y cuando salía Nacional a jugar, se escuchaban los gritos. No estábamos tan cerca, pero se escuchaban los gritos, la pólvora. ¿Y sabe qué hacen los hinchas? Le levantan cánticos. ¿Eso no es idolatría? ¿Eso no es adoración? ¿Y sabe cómo llaman a los futbolistas? Ídolos. Pero están tan enceguecidos que hay que verlos. Si pierden, al otro día llegan al trabajo enojados, bravos. Y si ganan un torneo, no les importa si al otro día pierden su trabajo. Se van y se emborrachan, se embriagan, gritan, celebran. Y no les importa hacerlo 2, 3 días o más. Y a veces llegan a la iglesia y algunos cristianos vienen a la iglesia y ni siquiera aplauden, ni siquiera levantan las manos. Pero esas cosas sí los mueven, eso sí apasiona. Jesús dijo: ¿dónde está tu corazón? Eso indica qué es lo que tú amas. Eso indica qué es lo que tú valoras. Y quiero que me tenga paciencia, que el tiempo ha pasado, pero le voy a dar un principio más. ¿O paramos acá? ¿Sí o no? Vivir libres de venganza. El quinto principio. Libres de venganza. Job 31:29. Me he alegrado alguna vez cuando una calamidad ha herido a mis enemigos, o me entusiasmé cuando les ha tocado sufrir. No, nunca he pecado por maldecir a nadie ni por pedir venganza. ¿Sabe que en la ley, no directamente en el decálogo de la ley, pero sí había una ley, ojo por ojo, diente por diente? Venganza. Eso no era justicia, venganza. Ahora, quiero ir a Mateo 5:38. En Mateo 5:38 encontramos esto. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Recuerde que el principio que rige todo oíste que fue dicho, cuando usted lo lea, es que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Entonces la ley les decía ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Yo creo que Job se leyó este sermón. Y aquí es cuando yo tengo que decir cuáles son nuestros principios de vida. Esto no es decir, pastor, eso es muy difícil, eso es muy duro. Alguien me dijo ahora, hoy, pastor, estoy adolorido, apaleado de todo lo que nos han dado esta semana aquí.
Pero no se trata de eso. Se trata del nivel donde Dios quiere llevar a la iglesia. Se trata de lo que Dios está haciendo en nosotros. Mire, hermanos, somos hijos de un rey. Somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. Representamos un reino incorruptible. Y el rey espera que sus hijos lo representemos bien. En el reino de Dios no hay odio, no hay venganza, resentimientos. Eso es lo que Jesús estaba comunicando. Es que esto era para los hijos del reino. Y si usted y yo somos hijos del reino, quiere decir que usted y yo hemos nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, no podrá vivir estos principios, no podrá adoptar las bienaventuranzas, no podrá ser sal y luz, no podrá vivir en la esencia del reino. No podemos desarrollar estos principios de integridad, porque para que existan en nosotros debe estar el temor de Dios en nuestra vida. Así que ahora que estamos culminando esta etapa, este ayuno, no es ir y decir, bueno, muy buena la predicación del pastor, pero oiga, ¿cómo le hacemos? Hoy somos más responsables. Algo tenemos que hacer usted y yo esta mañana. Y cuando yo veo en la escritura y me enfrento a cosas como esta, que me confrontan, yo tengo que venir y humillarme delante de Dios y decirle: Dios, yo no soy capaz solo. Si usted no hace posible esto, yo no soy capaz, yo no puedo. ¿Cuántos quieren decirle a Dios esta mañana: Señor, ayúdame, yo en mis fuerzas no puedo? Colócate de pie y vamos a orar a nuestro Dios. Señor, esta mañana damos gracias, Dios. Damos gracias por tu palabra. Dios, hemos sido tan confrontados, Señor. Como pastor de esta iglesia, y sé que mi esposa y los demás pastores piensan lo mismo que yo. Hemos sido tan confrontados, Dios. Pero saber, Señor, que lo haces porque quieres que te representemos bien. Porque a pesar de nuestras debilidades humanas, Señor, a pesar de nuestro corazón que es engañoso, que es perverso, que nos engaña, tú cuentas con nosotros, Señor. Yo no sé de lo que Dios le habló esta mañana ha llegado a su corazón. Yo no sé si usted está luchando con la concupiscencia, si usted ha caído en pornografía y usted no puede dejar de mirar a un hombre o a una mujer con malicia. Solo sé que Dios nos dio una fórmula. Tenemos que hacer un pacto, determinar. Es difícil medir la codicia en una persona, pero sus actitudes, sus palabras, sus acciones frente al dinero dicen mucho. Pero no estamos para juzgar a nadie. Iglesia, ¿será que ese ídolo que Jesús llamó Mamón está compitiendo con el señorío de Cristo?
en nuestros corazones? ¿Será que es más importante mi trabajo y lo que me voy a conseguir allí, con miles de disculpas, que es que necesito, que es que tengo que pagar, que es que esto y lo otro, y he desplazado al Señor en mi vida? ¿O hay otros ídolos como personas, la familia, los hijos, tu pareja, líderes, músicos, deportistas, que compiten con Dios en nuestro corazón? ¿Será que el engaño, la hipocresía, la mentira está dentro de la iglesia? Hasta el nivel que hombres impíos predican la palabra de Dios, pero son falsos maestros, profanando lo santo. ¿Dónde estamos nosotros en esta mañana? ¿Dónde estás, querido joven, querido adolescente? ¿De qué hablas? Palabras, conversaciones maliciosas, chistes y cosas de doble sentido. Eso no representa al reino. ¿Qué hay en nuestro corazón hacia aquellos que en algún momento nos lastimaron? ¿Estamos esperando que les vaya mal? ¿Estamos esperando que Dios tome venganza para sentir un fresquito? Déjale eso a Dios. Tú y yo no tenemos nada que ver ahí. Dios hará lo que Él deba hacer en su tiempo, y es asunto de esa persona con Dios. ¿Podemos amar? ¿Podemos amar al enemigo, al que nos ha hecho daño, ver su condición y tener misericordia de su error y orar a Dios para que tenga misericordia? Podemos orar por los que nos persiguen, los que hablan mal de nosotros, los que nos calumnian. Podemos pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos. O lo que tenemos es rabia, lo que tenemos es palabras ofensivas, lo que tenemos es enojo. Yo no sé usted cómo se siente después de escuchar algo como esto esta mañana, después de escuchar las bienaventuranzas. Yo le voy a decir cómo me siento. Me siento tan necesitado de Dios, tan necesitado de Él, que tenemos que volver en esta mañana a la primera bienaventuranza: los pobres en espíritu. Reconocer nuestra necesidad espiritual de Dios. Yo quiero que usted ore. Ore usted en esta mañana. Hable con Dios. Y yo luego voy a orar por usted. Pero ore al Señor en esta mañana y dígale a Dios qué es lo que está pasando en su vida, con qué está luchando. Venga como un pobre en espíritu. Quizás podamos postrarnos, quizás podamos estar allí de pie, levantar nuestras manos. Yo qué sé, como tú quieras hacerlo. Pero en esta mañana vengamos a Él no con autosuficiencia. Vengamos a Él realmente necesitados. Dios, yo necesito que me ayudes a cambiar esto en mi vida. Yo necesito vencer toda concupiscencia o toda idolatría o toda avaricia o todo sentimiento de venganza, Señor, o toda codicia o todo engaño o mentira, si es el caso. Pero nuestra vida va a cambiar a partir de hoy. El Señor está abriendo nuestro entendimiento.
El temor de Dios está viniendo sobre nuestras vidas. Y déjame decirte, el Señor se va a recrear con esta iglesia. Se va a gozar aún más de lo que ha hecho. El Señor se va a gozar más con tu vida. No porque Él deje de amarte porque cometas errores, sino porque nos santificamos, nos humillamos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos expuestos delante de tu presencia. ¿Quién podría decir en este lugar: pésame en balanza? ¿Quién de nosotros pudiera decirlo, Señor? Creo que ninguno. Pero sí podemos decir: Dios, ten misericordia de nosotros.